Buenos días a todos. Continuando con el estudio del control neurológico de la función hormonal y después de haber revisado la fisiología normal básica del sistema hipotálamo-hipófisis, hablaremos ahora de la hipofunción. Básicamente nos referiremos a la hipofunción hipofisiaria. Es cierto que puede existir una hipofunción hipotalámica, pero hay que mencionar que este tipo de problemas en general implicarán un riesgo importante para la vida y es difícil verlas en la vida adulta. Entonces, en este momento nos referiremos mucho más a la hipofunción hipofisiaria. La hipofunción hipofisiaria, si ustedes recuerdan en el módulo anterior, revisamos cuáles son los productos hormonales de la hipófisis anterior. Puede haber también un problema en la hipófisis posterior, pero nunca dejaremos de recalcar lo suficiente que la hipófisis posterior es propiamente una prolongación del hipotálamo. Entonces, repasamos los 5 grupos de células que están presentes en la adenohipófisis y que tienen una función propia y particular. La regulación del sistema tiroideo, del sistema de gónadas, del sistema suprarrenal, del sistema de hormona de crecimiento y de la prolactina, cada uno con su grupo celular correspondiente. En la presente gráfica se registra el porcentaje de células localizadas de manera normal en la adenohipófisis. Tirotropo de un 5 a un 10%, gonadotropo un 15%, corticotropo un 20%, somatotropos 30 a 40%, constituyendo el mayor grupo celular en la adenohipófisis, y los lactotropos. Entonces, la afectación en la función hipofisiaria puede involucrar a uno o distintos grupos celulares. Desde luego, si solo uno es el afectado, pues solo tendremos una repercusión en ese grupo celular y desde luego en ese sistema. Pero muchas de las causas que llevan a una hipofunción hipofisiaria involucrarán a distintos grupos celulares. Desde el punto de vista clínico no siempre es fácil reconocerlos a cada uno de manera individual, mucho menos cuando están todos involucrados. Entonces, a la hora de realizar un interrogatorio, una historia clínica, podremos ir viendo cuáles son los posibles involucros. Hay que decir que la mayoría de las causas de hipofunción hipofisiaria que uno ve en la clínica, el cuadro dominante en realidad es el que llevó a la hipofunción hipofisiaria. El ejemplo típico de esto es, por ejemplo, un tumor hipofisiario que no produce hormonas. Un tumor hipofisiario que no produce hormonas, pero que interrumpe la producción hormonal normal, en general se va a manifestar por problemas locales, por afectación visual, por ejemplo. En estos casos, la hipofunción en general es de instalación lenta. Ahora bien, otro ejemplo sería un traumatismo craneoencefálico con una hemorragia cerebral y un involucro en hipotálamo hipófisis con una falla hipofisiaria aguda. El cuadro clínico del paciente básicamente será el del traumatismo. Desde luego que si uno no sospecha que puede haber un involucro celular hipofisiario y una disminución en la producción hormonal, el paciente puede correr un grave peligro. Esto sobre todo será aplicable al asunto del corticotropo. Un síndrome de Sheehan, por ejemplo, una apoplejía hipofisiaria, por ejemplo, llevará a una disminución aguda, brusca, en la producción de cortisol. Y si esto no es manejado de manera adecuada, el paciente fallecerá. Entonces, la sospecha de una deficiencia hormonal en la adenohipófisis es fundamental para poder sacar adelante a este tipo de pacientes. Podemos dividir las causas de hipofunción hipofisiaria en 2 grandes grupos: las congénitas y las adquiridas. Las causas congénitas generalmente son raras, poco frecuentes
y la mayoría de ellas no llegan a la vida adulta. Por eso no las ve uno en la consulta. Estas son algunas de las más conocidas causas genéticas de hipofunción hipoficiaria. El síndrome de Kallmann, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Lawrence-Monbiot son síndromes raros. Tal vez de estos el más frecuente pueden ser los dos primeros. El síndrome de Kallmann, que es una afectación en una proteína llamada CAL, ¿sí? Del gen CAL, y que básicamente se constituye en estos pacientes en tener entre su cuadro clínico una disminución de la producción de hormonas sexuales. Entonces son pacientes que tienen hipogonadismos. El caso típico es aquel que llega a la consulta, una mujer, por ejemplo, con 18, 19, 20 años que no ha menstruado. Un hombre con la misma edad con básicamente nulo desarrollo sexual. Ahora bien, lo que caracteriza a este síndrome y lo que lo hace a uno sospecharlo es la presencia de hiposmia. Básicamente esto se debe a que hay un defecto en la formación de la placa olfatoria. Entonces esto es bastante típico. El síndrome de Prader-Willi, que es producido por una afectación en una porción del cromosoma 15 del gen heredado paterno, en estos casos son pacientes con obesidad, con hiperfagia, pero de origen central. Obviamente desarrollan obesidad con todas sus complicaciones y se acompañan habitualmente de hipogonadismo. Y tal vez el más raro de estos síndromes sea el tercero, el de Lawrence-Monbiot, que es una enfermedad rara, muy rara. Incluye polidactilia, obesidad e hipogonadismo y en algunos pacientes retinitis pigmentosa. Su origen no está claro, la mayoría de las veces es poligénica, aunque en general hay un gen que se conoce como BBS10 que parece ser el más afectado. Ahora bien, para nosotros esto es importante. Bueno, básicamente lo que vale la pena para nosotros recordar es que este tipo de síndromes sí se pueden presentar, sí deben ser considerados en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de obesidad en edades muy tempranas y de talla baja, ¿sí? Desde la infancia o incluso al nacer. Otras mutaciones pueden existir en cada uno de los procesos hormonales. Si ustedes recuerdan cuando platicamos del eje hipotálamo hipófisis tiroides, hipotálamo hipófisis suprarrenales, hipotálamo hipófisis gónadas, hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento, cada uno de ellas tiene una producción de una hormona, un receptor al que se liga, una respuesta esperada. Técnicamente puede haber una mutación en cada uno de estos pasos. Entonces, por ahora para nosotros no es importante recordar cada mutación que existe, ¿sí? Pero sepan que existe. Desde la aplasia hipoficiaria, la hipoplasia hipoficiaria o la presencia de masas desde la vida intrauterina, tumores como un encefalocele, por ejemplo, ¿sí? Que interrumpen la producción normal de hormonas. Cualquiera de este tipo de afectaciones estructurales nos llevarán a una deficiencia que puede ser única o múltiple. La mayor parte de las veces es múltiple. La presencia de algún defecto en los factores de transcripción desde la formación en el embrión va a llevar a la deficiencia de múltiples hormonas. No es importante para nosotros recordar cada una de esas malformaciones, pero otra vez es importante recordar que existen. Por eso es importante conocer, delimitar y familiarizarnos con este tipo de enfermedades. Otras mutaciones en el gen de la hormona de crecimiento, ¿sí? De la hormona luteinizante, en su fracción beta, de la folículo estimulante, de la propio-melanocortina, de la leptina. Todas estas mutaciones pueden terminar con la afectación en la producción de algunas de las hormonas hipoficiarias y desde luego con una deficiencia en la hormona final. Ahora bien, las causas adquiridas sin duda son las que más frecuentemente nosotros veremos. Sin duda las traumáticas en la vida adulta son las más frecuentes, ya sea
por un accidente, por un trauma involuntario, o bien secundarias a una cirugía a nivel cerebral, la resección de un tumor, por ejemplo, la radioterapia en algún tumor cerebral, ¿sí? Este tipo de situaciones son lo que más frecuentemente ve uno como hipofunción hipoficiaria. Hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, las infiltrativas, como la hipofisitis primaria, las enfermedades granulomatosas, ¿sí? La hipofisitis secundaria, por ejemplo, hay enfermedades como sarcoidosis, histiocytosis X, la granulomatosis de Wegener, todas ellas pueden llegar a infiltrar hipófisis y terminar con la función normal. Otras enfermedades infecciosas, por ejemplo la tuberculosis, obviamente son cuestiones ya más raras en la actualidad, pero están descritas. La afectación por VIH, el neumocistis jirovecii, las infecciones micóticas, ya sea histoplasma, aspergilosis, parásitos, por ejemplo la toxoplasmosis, y el citomegalovirus como principal causa viral. Cada uno de estos bichos puede ocasionar una infiltración a la hipófisis y desde luego una destrucción del tejido y una hipofunción hipoficiaria permanente. Dentro de las alteraciones vasculares que pueden llevar a un detrimento en la función hipoficiaria, lo que más quiero que recuerden es la apoplejía hipoficiaria. La apoplejía hipoficiaria es un sangrado a nivel hipoficiario. La mayor parte de las veces es relacionado con un tumor que habitualmente no dio ningún síntoma, no dio ningún dato, entonces habitualmente es un tumor que no produce hormonas, pero que llega a crecer tanto que su propio flujo vascular se ve comprometido. Entonces crece tanto que ya no alcanza a nutrirse y hay tejido que muere o bien que sangra. Cuando esto sucede, se presenta un proceso inflamatorio agudo que si ustedes imaginan en un tejido que mide poco más de 1 centímetro, pues cualquier situación de estas es catastrófica. La principal manifestación clínica es una falla suprarrenal aguda. El paciente se presenta con una cefalea muy intensa, con datos incluso de cráneo hipertensivo y con choque. Si esto no es sospechado y no se maneja con esteroides, el paciente puede encontrar el final de sus días. Entonces, la apoplejía hipoficiaria no es rara, es bastante frecuente. La presentación de un tumor hipoficiario, propiamente, puede llevar a la afectación en la producción normal de hormonas. La variedad de tumores es amplia, las tienen ustedes ahí en la lista, pero sin duda uno de los más frecuentes es el craneofaringioma. Una enfermedad en edades tempranas, en la niñez, en jóvenes de edad temprana, de edad menores de 20 años, que se presentan con craneofaringioma como cuadro principal, pero que para nosotros la mayor relevancia tiene que ver con el involucro, con la afectación de la producción normal de hormonas. Otras causas de hipofunción hipoficiaria ya no tienen que ver propiamente ni con tumores, ni con enfermedades infecciosas, ni con afectación local de la hipófisis. Enfermedades como la desnutrición, como el ejercicio excesivo o vigorexia, la anorexia misma, el uso de drogas, ¿sí? Son patologías cada vez más frecuentes. Una paciente con anorexia debe ser evaluada siempre en función de la producción hormonal hipoficiaria, particularmente gónadas. De hecho, una mujer en la que se sospecha anorexia, la amenorrea es bastante frecuente y tiene que ver con este tipo de trastornos funcionales, tanto desde el punto de vista hormonal meramente hablando, ¿sí? Por un incremento en la activación de hormonas que bloquean al sistema hipotálamo, hipófisis, gónadas, hasta por aspectos como la cantidad de grasa necesaria como para la síntesis de esteroides gonadales. Los mecanismos pues pueden ser muy variados, pero pueden llevar a hipofunción hipoficiaria este tipo de trastornos, este tipo de condiciones. El abuso de drogas, ya sea legales o fármacos mal prescritos, pueden llevar a una supresión
de la función hipofisiaria normal. Esto puede afectar uno o varios sistemas de los que tenemos. Entonces, las causas adquiridas de hipopituitarismo las podemos tener en porcentajes más o menos en esta lista. No tengo que señalar que mucha de esta estadística pues no es de nivel nacional, es de nivel internacional, pero ustedes conocen las circunstancias al respecto. El tumor hipofisiario pues constituye con mucho la principal causa de hipofunción hipofisiaria. Entonces nos centraremos mucho más en ese asunto, pero bueno, revisen ustedes los otros trastornos. El craniofaringioma, por ejemplo, hasta un 12%. Un tumor del sistema nervioso central con involucro finalmente a este nivel, 4 o 5%. El síndrome de silla turca vacía, que veremos posteriormente qué es eso, pero su nombre lo dice mucho. Finalmente desaparece la hipófisis. El síndrome de Sheehan, ustedes conocen el síndrome de Sheehan. El caso típico de un síndrome de Sheehan es una mujer que tuvo un problema de sangrado abundante alrededor de un parto, se complicó, tuvo choque, fue transfundida, etc. Bueno, sobrevive y desarrolla posteriormente una amenorrea, un hipotiroidismo, una falla suprarrenal, pero de origen secundario, no de origen primario. Entonces, ese es el caso típico del síndrome de Sheehan. Muchas de ellas son diagnosticadas a través del eje hipotálamo hipófisis tiroides como primera afectación, sobre todo porque ya tienden a ser personas postmenopáusicas. Entonces, una mujer con menopausia, con 55, con 60 años de edad, el que se hace un estudio y resulta que tiene un hipotiroidismo a nivel secundario, hay que interrogar de manera mucho más dirigida si tuvo alguna complicación en el embarazo, si hubo sangrados, si se puso mal, porque a veces obviamente no tenemos todos los datos de las cosas, y muchas veces ni la paciente misma tiene todos esos datos a la mano. Pero el documentar que hubo algún embarazo en el que tuvo algún problema nos puede orientar y dar luz respecto a la posibilidad de un síndrome de Sheehan. La radiación, las malformaciones del sistema nervioso central, el trauma perinatal y otras más constituyen un menor número de casos, pero sin duda la presencia de un tumor hipofisiario es la principal causa de hipopituitarismo. ¿Qué hacer ante una sospecha de un hipopituitarismo? Bueno, debemos entender, pues, primero que no es siempre el mismo cuadro clínico, que mucho de lo que nosotros podemos inferir tiene que ver con la causa del hipopituitarismo y no propiamente con el hipopituitarismo. Entonces, podremos englobar el abordaje de este tipo de problemas en tres grandes áreas. Por un lado, vamos a tener el cuadro clínico de la patología causal. Muchas veces esto es lo que va a llevar al paciente a buscar atención médica. Y aquí básicamente podemos decir, es de una evolución aguda, es de una evolución crónica. Llega al servicio de urgencias o llega a la consulta externa. Estamos hablando de un niño, de un joven, de un adulto o de una persona vieja. Todos esos datos nos van a ir más o menos encuadrando en qué tipo de patología nosotros podemos buscar. Difícilmente tendremos desde la primera entrada el diagnóstico de hipofunción hipofisiaria. Difícilmente. Después, tendremos el cuadro clínico de la deficiencia hormonal. Obviamente, si es de gónadas, pues tendremos más luz, tendrá una disfunción eréctil, si es hombre tendrá una amenorrea, si es mujer, te va orientando esto. Pero, por ejemplo, una deficiencia de hormona de crecimiento en un niño, pues tendrá talla baja. Pero en un adulto que ya creció, los datos de deficiencia hormonal, de deficiencia de hormona de crecimiento, no son siempre tan claros, no te dan luz por la clínica. Un hipotiroidismo, bueno, tendrá que estar lo suficientemente desarrollado como para que nosotros sospechemos que tenga un problema tiroideo y a la hora de evaluarlo nos demos cuenta que es un hipotiroidismo secundario. Una insuficiencia suprarrenal, si es aguda, si llega a urgencias, por choque, etc., el índice de sospecha debe ser muy alto para que nosotros podamos entender y tratar a este paciente y sacarlo adelante, porque si no se nos va a morir. Entonces, no siempre va a ser tan fácil sospechar.
Entonces, me parece que lo más claro es cuando la afectación es del sistema de gónadas, ya sea por la disfunción eréctil, ya sea entonces por la amenorrea, entonces nosotros sí abordaremos este asunto y tendremos que medir hormonas, porque no tendremos otra opción. En tiroides habitualmente son hallazgos. El paciente llega por un cuadro de hipotiroidismo, pero nosotros no vamos a tener idea en principio de que se trata de un origen secundario. Bien, en este mismo contexto, nosotros hemos estado refiriéndonos a la afectación de la adenohipófisis. Puede haber una hipofunción de la neurohipófisis, bueno, básicamente del hipotálamo, volvemos a recalcarlo, y básicamente una deficiencia de vasopresina. El cuadro clínico es perfectamente conocido y se conoce como diabetes insípida. Ahí no hay misterio. En general la sospecha será con un paciente que tiene poliuria, hipernatremia. Bien, entonces, creo que lo más difícil es sospechar. ¿En qué pacientes deberíamos sospechar una hipofunción hipofisiaria? El paciente con trauma, el paciente con afectación en su crecimiento normal, el paciente con un cuadro que pone en peligro su vida, sobre todo si es traumático y si es de instalación aguda. Eso nos llevará a medir hormonas. La medición de hormonas es lo que nos va a permitir ir sustentando nuestra sospecha diagnóstica. Ahora bien, hablemos un poco de las deficiencias en particular de cada uno de los ejes. Empezando por gónadas. Recuerden ustedes, el sistema hipotálamo, hipófisis, gónadas requiere muchas condiciones para funcionar de manera correcta. Recuerden ustedes, a nivel hipotalámico se produce hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, la cual va a ir a la adenohipófisis y va a producir FSH y LH. Estas hormonas van a ir a sus blancos, ya sea en testículo, ya sea en ovarios, y ejercer una función. En el caso de la FSH para los hombres, estimulará la función de las células de Sertoli con la producción de esperma. La LH, por el contrario, su principal función es ir a estimular a las células de Leydig para producir testosterona. Entonces podríamos decir que la folículo estimulante tiene más que ver, y eso lo voy a poner entre comillas, tiene más que ver con la espermatogénesis, mientras que la LH y células de Leydig tiene más que ver con la producción de testosterona. Es claro que no pueden estar ni funcionar bien la una sin la otra. En el caso de las mujeres, la FSH producirá folículos, desarrollo folicular, y por un lado la LH estimulará la producción de hormonas, estradiol y andrógenos en sus distintas etapas. Entonces, si nosotros tenemos un compromiso en la función normal de este sistema, pues bueno, vamos a tener estas variables. Va a depender mucho de quién estemos hablando. De un joven, en edad reproductiva, adolescente, o bien en un viejo. Entonces, si los inicios son prepuberales, el inicio de la afectación es a nivel prepuberal o en la edad prepuberal, pues obviamente no tendremos el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Son pacientes que tienen 15, 16, 17 años y todavía no huelen, todavía no tienen pelos, todavía no desarrollan ningún carácter sexual, no les sale barba en el caso de los hombres. Las mujeres no tienen anterior todavía la telarca ni la pubarca y por mucho menos la menarca. Entonces, es básicamente el cuadro clínico típico de una alteración en la función de este sistema hipotálamo, hipófisis y gónadas. Las causas pueden ser muchas y tendría uno que investigarla. La edad, a partir de cuándo se considera o puede uno iniciar el estudio de un hipogonadismo en un prepúber o en un puber, no es tan tajante, pero podríamos decir que en general alrededor de los 16, 17 años, si no hay caracteres sexuales secundarios, por lo menos iniciando, se amerita un estudio. Lo que no puede ser es que tengas una persona, una mujer, por ejemplo, con 22 años que no ha menstruado nunca. Eso no se puede permitir.
Si el desarrollo de la deficiencia hormonal del sistema de gónadas es después de la pubertad, bueno, los datos pueden ser mucho más sutiles. En el caso de las mujeres, pues obviamente en ambos sexos, alteración de la libido. En el caso de las mujeres, pues la amenorrea sin duda es el dato más típico, ¿sí? En el caso de los hombres, la disfunción eréctil. Puede haber disminución de la libido también en ellos, puede haber cambios en la voz, puede haber caída del pelo, puede haber otros cambios que son mucho más crónicos, dependen mucho más de un tiempo largo de deficiencia hormonal. Pero obviamente no vamos a tener una reversión en general sobre si los caracteres sexuales ya están bien instalados. Hablaremos un poco más de eso después, ¿sí? Entonces, estos son algunos datos que nosotros nos tienen que hacer sospechar una deficiencia en el sistema de gónadas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Medir hormonas. Sin duda, tenemos que medir hormonas. Nosotros no tenemos forma de saber si una disminución en la producción de testosterona es secundaria a un problema de ovario, de gónada primaria, pues, de ovario, de testículo, o bien a nivel hipofisiario. No tenemos forma de saberlo por clínica. Entonces, empezaremos midiendo LH y FSH. Mediremos testosterona o estradiol, ¿sí? Y eso nos dará mucha luz, porque si yo tengo niveles de testosterona bajos con gonadotropinas bajas, entonces yo estaré hablando de un hipogonadismo con gonadotropinas bajas, por eso se llama hipogonadotrópico. Pero si tengo testosterona baja con LH y FSH altas, entonces puedo decir el problema es a nivel testicular. En el caso de las mujeres es igual. Yo mido estradiol bajo y tengo gonadotropinas bajas, pues tengo un hipogonadismo hipogonadotrópico. Si tengo estradiol bajo con LH y FSH altas, pues entonces tengo un hipogonadismo hipergonadotrópico. La menopausia, por ejemplo, es un hipogonadismo hipergonadotrópico. La mujer ya cesó su vida útil del ovario, ese ovario ya no es capaz de producir hormonas, pero el cerebro no lo sabe, digámoslo así. La adenohipófisis quiere seguir estimulando un ovario que ya no es funcional. Por eso las gonadotropinas en una menopausia están altas y altas y altas. Ahora bien, el gran problema cuando mide uno hormonas sexuales es que todavía no tenemos un 100% de efectividad, de eficiencia a la hora de medirlas, sobre todo en el caso del estradiol. En el caso del estradiol es mucho más complicado, ¿sí? Sobre todo en personas que todavía están en edad reproductiva. Entonces muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es estimular al eje y determinar si tiene la capacidad de responder a ese estímulo. Y en general lo hacemos con una estimulación con la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Retamos pues al sistema. Si nosotros administramos la hormona GnRH y la hipófisis funciona bien y el ovario funciona bien, entonces yo tendré un incremento tanto en gonadotropinas como en estradiol, en gonadotropinas como en testosterona. De lo contrario, puedo confirmar que no hay una buena producción, ya sea por el ovario, ya sea por adenohipófisis. Es decir, si yo administro GnRH y no tengo elevación de gonadotropinas, o sea, de LH y FSH, pues obviamente tampoco tendré elevación de ovario, de estradiol por el ovario, o de testosterona por el testículo. Ahí puedo determinar si la afectación es a nivel hipofisiaria o a nivel gonadal. Si nosotros documentamos esto, bueno, ya a la hora del tratamiento ya lo veremos por patología específica. Ahora bien, la hormona de crecimiento es otro de los sistemas que resulta difícil de evaluar cuando hablamos de hipofunción. No olviden que depende mucho si estamos hablando de un niño, de un joven, de un adulto o de un viejo.
Este esquema trata de ejemplificar lo que sucede con un sistema de hormona de crecimiento en condiciones normales o bien afectados, en este caso por un tumor. En la parte de arriba tienen al hipotálamo, de su lado izquierdo a la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, no lo olviden, que va y estimula la hipófisis, y luego la hipófisis libera hormona de crecimiento, la cual va y se une a su receptor a nivel del hígado y produce IGF-1, y luego va y se une también a ciertos receptores en otros tejidos para tener distintas funciones. La regulación entre hipotálamo e hipófisis del sistema está dado básicamente por la GHRH como principal estimulador y el SRIF, que básicamente es la somatostatina, la cual inhibe en condiciones normales. Entonces el equilibrio de estas dos sustancias es lo que hace una homeostasis en la producción de hormona de crecimiento. Ahora, en el cuadro rojo de arriba a la derecha, tienen ustedes algunas condiciones fisiológicas y no fisiológicas, ¿sí? Farmacológicas y no, que suprimen este eje. Es decir, que favorecen la supresión del eje. Desequilibran, pues, la somatostatina y la hormona liberadora de crecimiento. Y el efecto neto es una supresión del sistema. La obesidad, la estimulación beta-adrenérgica, los glucocorticoides, por ejemplo. Es sabido que el uso de glucocorticoides, por ejemplo, en niños o jóvenes con enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, va a implicar una afectación en su crecimiento. Bueno, el mecanismo es este. Es un incremento en la actividad de la somatostatina a través de estos glucocorticoides, lo cual inhibirá a la producción neta de hormona de crecimiento. Las cantidades altas de ácidos grasos libres, la hiperglucemia, el hipotiroidismo y de manera fisiológica, pues el IGF-1. Recuerden ustedes que cuando hablamos del sistema de regulación de la hormona de crecimiento, pues dijimos que el IGF-1 iba y hacía un sistema de asa corta y un sistema de asa larga para bloquear, para regular, para contrarregular, mejor dicho, a la hormona de crecimiento. Entonces, cada uno de estos sistemas incrementa la inhibición. Entonces, la obesidad por sí misma, el nivel alto de ácidos grasos libres por sí mismo, el uso de glucocorticoides, la hiperglicemia, el hipotiroidismo, todos ellos tendrán como efecto neto, pues, un incremento en la actividad de la somatostatina, lo cual disminuirá la producción de hormona de crecimiento por la hipófisis. Bueno, eso es a nivel central. A nivel periférico, si nos vamos al hígado otra vez, a la mitad de la imagen a la izquierda, dijimos que la hormona de crecimiento va y se une a su receptor, lo cual estimulará la producción de IGF-1, que es la hormona efectora en cuanto a crecimiento se refiere del sistema. Bueno, esta producción de IGF-1 se va a ver afectada por condiciones como la desnutrición, un estrés agudo, la razón que sea, una enfermedad crónica, obviamente alteraciones en los receptores, mutaciones en los receptores. Cada una de estas circunstancias también va a impedir a nivel, ya digamos, periférico, una buena actuación del sistema de hormona de crecimiento. En resumen, en breve, ¿cómo funciona el crecimiento? Una vez que la hormona de crecimiento llega al hígado, produce IGF-1 y el IGF-1 va a nivel periférico y actúa a nivel de la placa de crecimiento en el hueso, donde incrementa la replicación celular y es lo que hace que uno crezca. Ahora bien, en el círculo de abajo, en el verde, ven algunas de las sustancias que son muy importantes para que esta replicación celular se lleve a cabo. Es decir, no solo es la hormona de crecimiento la que involucra. Un buen funcionamiento de los esteroides sexuales, una buena cantidad de hormonas tiroideas son necesarias para que esta hormona de crecimiento tenga como efecto neto el hacer crecer. Si yo tengo un buen nivel de hormona de crecimiento, pero tengo un hipotiroidismo,
no voy a tener un efecto completo. Es decir, el crecimiento no solo tiene que ver con la hormona de crecimiento, tiene que ver con otros sistemas. Un paciente con hipogonadismo no crecerá. Entonces, es muy importante entender esto, porque a la hora que uno se encuentra en la clínica con este tipo de cosas, es que uno va a hacer lo que tiene que hacer. Si yo tengo una persona, un niño, un joven con talla baja, no debe venir a mi mente en primera instancia que tiene una hormona de crecimiento baja. No puedo empezar mi camino así. Son muchas las causas de talla baja. Y entonces yo tengo que agarrar un orden, porque si no me voy a perder y no voy a llegar a ninguna conclusión. Bueno, entonces, ¿qué pasa con una deficiencia de hormona de crecimiento? Si ya vimos más o menos cómo funciona el sistema, ¿cuáles son las responsabilidades de la hormona de crecimiento en el crecimiento de talla, pues podríamos decirlo así, pero también en el metabolismo general, porque tiene funciones muy relevantes? Por ejemplo, en el metabolismo tiene que ver con un incremento en la glucosa plasmática, un incremento en la cantidad de ácidos grasos libres y una disminución de los aminoácidos plasmáticos. En el músculo, relevantemente tiene que ver con captación de aminoácidos y síntesis de proteínas, porque la hormona de crecimiento es en buena parte anabólica, aunque tiene algunos efectos catabólicos, pero en resumen podemos decir que es anabólica porque forma tejido, incrementa la síntesis de proteínas. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis y disminuye la captación de glucosa. ¿Sí? En riñón, páncreas, intestino, islotes, paratiroides y muchos otros tejidos, lo que hace es el efecto neto es aumento en la síntesis proteica, aumento en la síntesis de ADN. Y en los condrocitos, pues incrementa también la síntesis proteica, la síntesis de ADN y todo lo que ya vimos. Podríamos decir, pues, que un efecto neto final, en resumen, de la hormona de crecimiento es, en general, tiende a una mayor disposición de glucosa en plasma. Y el segundo mayor efecto es la síntesis proteica, un incremento, una estimulación en la síntesis proteica en muchos tejidos. Entonces, si yo tengo una deficiencia de hormona de crecimiento, pues tendré una deficiencia en este efecto neto. Uno podría decir de manera tentadora que si yo tengo deficiencia de hormona de crecimiento tendré hipoglucemia. Bueno, en un recién nacido sí. En un adulto difícilmente, porque hay otros mecanismos compensadores a la hipoglucemia. Pero ¿por qué es importante este efecto, esta relación entre hormona de crecimiento y glucosa? Resulta que hay un equilibrio entre glucosa y hormona de crecimiento. A mayor cantidad de glucosa, si ustedes recuerdan el esquema anterior, hay una supresión en la producción de hormona de crecimiento finalmente. Y a una disminución en la cantidad de glucosa, hay un incremento en la actividad de hormona de crecimiento. Para nosotros este dato es útil porque esta va a ser la forma en la que nosotros vamos a poder evaluar una deficiencia de hormona de crecimiento. Ya que la medición de los niveles hormonales en sangre no nos permiten, pues más bien, cada vez son más exactos, pero no nos permiten concluir que una persona tiene una deficiencia, o incluso tampoco nos permiten definir si una persona tiene un exceso de hormona de crecimiento. Yo tengo que someterla a un reto, a una prueba. Y en el caso de la deficiencia, lo que tengo que hacer es bajar artificialmente los niveles de glucosa para definir, para conocer si esa hipófisis es capaz de responder a eso, produciendo más hormona de crecimiento. Los síntomas que ustedes ven en la tabla de deficiencia de hormona de crecimiento, pues la verdad es que son bastante inespecíficos. En general se tiende a una adiposidad central, ¿sí? Es decir, se pierde músculo, se gana grasa, se reduce la masa ósea, ¿sí? Hay una reducción en la capacidad de ejercicio, hay debilidad muscular, hay hipohidrosis, es decir, hay piel seca, hay astenia, hay adinamia, hay fatiga. Desde el punto de vista cardiovascular hay una anormalidad en el perfil de lípidos,
Poco beneficioso, incremento de LDL, de triglicéridos, porque hay un incremento en la liberación de ácidos grasos libres, hay un incremento en la resistencia a la insulina y en marcadores inflamatorios varios. Entonces, todos estos datos pues, son muy inespecíficos y no nos permiten por clínica. La sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento en un joven, en un niño, pues podrá ser dada por una talla baja. En el caso de un adulto es mucho más difícil y en un viejo más. Entonces, ya una vez que hemos revisado de manera general cuáles son las funciones de la hormona de crecimiento, vayamos a un asunto mucho más práctico. Talla baja. Estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes. ¿Por qué estamos hablando de ellos? No quiere decir que no pueda existir una talla baja en un adulto, no, pero difícilmente podremos hacer algo ya para reponer eso, para remediar eso. Entonces, hablemos de niños y de jóvenes que están todavía en su potencial de crecimiento. Y aquí las tallas de baja las podemos dividir en dos grandes grupos, las que tienen que ver con aspectos endocrinos y las que no. En el caso de las no endocrinas, que sin duda me parece que son las más frecuentes, están por ejemplo la talla baja constitucional, la talla baja genética, la cual tiene que ver con síndromes genéticos bien conocidos y que tienen dentro de sus múltiples componentes la talla baja. El retraso de crecimiento intrauterino, es decir, una desnutrición in útero por la razón que sea, que luego no logra recuperarse, no tiene un aspecto endocrino en sí mismo, algo pasó in útero que el paciente, el niño, ya no pudo recuperarse, aún habiendo superado las circunstancias que lo llevaran a esa restricción en el crecimiento. Enfermedades crónicas, por ejemplo, todas las enfermedades cardíacas que tienen un impacto pues, en la capacidad física y la capacidad de transporte de oxígeno, etcétera, todas ellas van a terminar con una talla baja porque lo primero que se sacrifica es la talla. Todas las enfermedades crónicas de los grandes órganos, corazón, pulmón, riñón, obviamente el sistema digestivo, que es la que tiene que ver con la asimilación de los nutrientes, cada una de estas tendrá una repercusión en la talla. La gravedad y la magnitud de la repercusión tendrán que ver con que si se estabilizan este tipo de enfermedades o se corrigen, que tanto tiempo hubo una afectación. Trastornos de la deglución y desnutrición, bueno, me parecen obvias como causas no endócrinas. Dentro de las endócrinas, pues desde luego que tenemos a la deficiencia de hormona de crecimiento, la cual puede tener distintas variables. El enanismo psicosocial por estrés, básicamente por estrés, y tiene que ver con el maltrato. El exceso de liberación de cortisol por un niño maltratado lo llevará a una talla baja. El hipotiroidismo, el pseudohipoparatiroidismo, que es una resistencia a la vitamina D, a la paratormona, trastorno del metabolismo de vitamina D, el hipogonadismo y una diabetes, por ejemplo, mal controlada, que también tiene aspectos endócrinos como causa de una talla baja. Entonces, en resumen, tenemos causas endócrinas, tenemos causas no endócrinas de talla baja. Si bien nosotros no estamos en este punto de nuestro curso para abordar el tema de talla baja como tal, hay un par de cosas que me parece muy importante que dejemos claras. Los síndromes de talla baja son estos tres. No todas las personas crecemos igual, ni a la misma velocidad, ni en el mismo lapso de tiempo. Y entonces se han reconocido distintos patrones de crecimiento. Entonces la primera conclusión de esto es que nosotros tenemos que conocer que la individualidad a la hora de crecer existe. Dentro de esta individualidad es muy importante que nosotros obtengamos datos en relación a dos situaciones muy particulares. Si nosotros queremos determinar si una persona está creciendo de manera correcta, tenemos que conocer de entrada dos datos. Tenemos que conocer la velocidad de crecimiento y tenemos que conocer la edad ósea. No quiero dejar de insistir que estamos hablando en este momento de los niños
y jóvenes que tienen un potencial de crecimiento aún. No estamos hablando de los adultos que ya cerraron sus cartílagos de crecimiento y que ya no tendrán una capacidad para aumentar talla. Ya dijimos que en este grupo de pacientes que ya no pueden crecer más, en este grupo de pacientes, los síntomas que hacen sospechar una deficiencia de hormona de crecimiento son mucho más sutiles e incluso no está claro si a estos pacientes hay que hacerles algo particularmente. Ya ese será un tema aparte si lo alcanzamos a comentar. Regreso pues. Estamos hablando en este momento de los jóvenes, de los niños que tienen una capacidad de crecimiento. Este grupo de pacientes, este grupo de niños y niñas se valoran diferente. Pero yo debo conocer pues dos datos de entrada: la velocidad de crecimiento y la edad ósea. Y entonces, yo no puedo decir en una primera visita en general no puedo decir si un niño o una niña tienen talla baja, están creciendo mal, tienen algún problema de deficiencia hormonal. No, yo tengo que obtener una serie de datos. Bien. Y entonces, el primero que es importante que conozcan es que existe una edad ósea. No tengo la intención de involucrarnos demasiado ahorita en este aspecto, pero sepan que existen en general dos grandes escalas que se utilizan para la medición de la edad ósea. Ambas tienen como base una radiografía de la mano no dominante. La edad ósea en base a un atlas desarrollados por Gruelich y Pyle, te van diciendo, de acuerdo a la formación de los huesos del carpo y el desarrollo de cada uno de ellos, más o menos cuál es la edad ósea. El otro sistema es conocido como Tanner-Whitehouse 2, mucho más complejo pero mucho más preciso. Todo se basa en la medición a través de radiología del desarrollo de cada uno de los huesos del carpo. Este sistema de Tanner-White lleva tiempo, es laborioso, pero es el más acertado. Bueno, con esto nosotros podemos catalogar, calcular una edad ósea. Y la compararemos con la edad cronológica. Entonces podemos estar retrasados, una edad cronológica de 8 años, con una edad ósea de 5, te habla de un problema. Y sucede lo mismo al contrario. Una edad cronológica de 8 años, pero con una edad ósea de 12, te habla de un problema. Bien. Y el otro dato que nos interesa mucho es la velocidad de crecimiento. Y para eso, nosotros tenemos que, primero, calcular una talla diana, una talla blanco familiar. Nosotros tenemos que hacer eso porque si no, no estamos parados. No puedo esperar que yo tenga un hijo de 1,80 metros si mis padres miden 1,50 y 1,60. Hay determinantes genéticos con los cuales no podemos hacer nada. Entonces, una buena forma de empezar es saber más o menos dónde estamos parados. Tienen ustedes ante sí dos formas de calcular la talla diana o blanco familiar. Para una, talla paterna más talla materna entre 2 más 6.5 centímetros, esto para niños. En el caso de las niñas es talla paterna más talla materna entre 2 menos 6.5. En los cuadros azules tienen otra forma de hacerlo. Las dos son bastante certeras, ¿sí? Talla de la madre más 12.7 más talla del padre entre 2. Y para niñas, talla de la padre menos 12.7 más talla de la madre entre 2. Bueno, vale la pena que hagan ejercicios al respecto y vean a ver si todavía ustedes son tan jóvenes y pueden crecer más. Bien, el otro detalle es precisamente la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento se calcula teniendo el dato de la talla actual menos la talla previa, obviamente en tiempo. Lo dividimos entre el número de meses de que tengamos. Por ejemplo, si hace en enero medía 1,50 y ahora en junio, 6 meses después, mido 1,60, entonces eso lo divido entre 6 meses por 12 y calculo la velocidad de crecimiento en centímetros por año. Bueno,
El tener estos datos te da una idea de dónde empiezas, de dónde empezamos. Una sugerencia general es que nosotros deberíamos llevar el seguimiento del crecimiento lo más exactamente posible durante por lo menos 6 meses para poder calcular con más certeza este tipo de datos y ver una tendencia en el crecimiento. Entonces, cálculo de talla diana, cálculo de velocidad de crecimiento en centímetros por año. Estos dos datos más la edad ósea me permiten una foto de dónde estamos parados. Y entonces, tengo una edad ósea en relación con la cronológica y en la parte de abajo del diagrama tengo una velocidad de crecimiento. Y entonces, si yo tengo una edad ósea en relación con la cronológica menor y tengo una velocidad de crecimiento baja, entonces yo tendré un patrón atenuado de crecimiento. Ahorita vamos a ver qué es eso de patrón atenuado de crecimiento. Si por el contrario tengo una edad ósea en relación a la cronológica también menor, pero una velocidad de crecimiento normal, entonces tendré un patrón retardado de crecimiento. Y si tengo una edad ósea en relación con la cronológica similar, con una velocidad de crecimiento normal, entonces tendré un patrón intrínseco de crecimiento. Este esquema es complejo, pero guárdenlos en su mente. Guárdenlo en su mente. Patrón intrínseco de crecimiento. El patrón intrínseco de crecimiento nos pide que nosotros podamos contar con ciertos datos. La longitud al nacimiento. ¿Cuánto pesó cuando nació el sujeto? Si esta longitud al nacimiento es normal, quiere decir que la talla está en la centila familiar, de acuerdo al cálculo que nosotros hicimos de talla blanco familiar. Está acorde a la edad de la familia, del padre, de la madre, etc. Si la respuesta a esta talla en centila familiar es sí, es decir, sí está dentro de la centila familiar, entonces muy probablemente yo esté ante una talla baja familiar. Aunque tendré que considerar algunas otras situaciones como la nutricional, ¿sí? No podré estar exento de evaluarla porque tendré que evaluarla. Pero es altamente probable que estemos ante una situación en la que no podamos ofrecer otra cosa más que un buen estado nutricional y decir, bueno, tiene que ver con la genética familiar. Ahora bien, si no estamos en la talla de la centila familiar esperada, entonces tendremos que evaluar si hay alguna enfermedad activa. Si ya no la hay, entonces a lo mejor, y eso a lo mejor hay que dejarlo entre comillas, a lo mejor hubo alguna enfermedad previa que afectó finalmente la capacidad de crecimiento y ya no se pudo recuperar. Ahora bien, regresemos otra vez a la longitud al nacimiento. Si es baja, es decir, nació pequeño, pues entonces estamos ante un retraso en el crecimiento intrauterino, por un lado. Y el diagnóstico diferencial es los síndromes genéticos, las cromosomopatías o las displasias esqueléticas. Entonces, para pensar en un retraso del crecimiento intrauterino, en un síndrome genético, como causas de talla baja, en una cromosomopatía, en general estamos ante una longitud del nacimiento baja, en general. El patrón retardado de crecimiento nos obliga a preguntar, ¿hubo alguna enfermedad en el presente o pasado? Bueno, no hay antecedentes de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas. Bueno, la talla normal se presentó al nacimiento, ese niño pesó y midió lo que se esperaba. Entonces estamos ante un retraso constitucional del crecimiento. El pronóstico de talla final es normal, más allá de que por ahora el niño esté más pequeño que, por ejemplo, sus compañeros de escuela. Pero en general hay una buena posibilidad de que la talla final sea normal. ¿Sí? Ahora bien, si sí hay un antecedente de enfermedad actual o bien pasada, anemias, cardiopatías, enfermedades gastrointestinales, alergias, nefropatías, neoplasias. Entonces estamos ante unas enfermedades sistémicas crónicas que afectaron o están afectando
la talla final. Y finalmente, el patrón atenuado de crecimiento. Igual tenemos que hacer búsqueda de enfermedades presentes o pasadas y tenemos que medir las proporciones corporales. Si las proporciones corporales, y cuando decimos proporciones corporales nos referimos a segmento superior, segmento inferior, ¿sí?, entre otras cosas, siempre tendremos que hacer somatometría. Entonces, si las proporciones corporales no son disarmónicas, entonces estamos en posición de considerar hipogonadismo, hipercortisolismo o deficiencia de hormona de crecimiento. Si por otro lado sí existe disarmonía corporal, entonces el hipotiroidismo y la displasias óseas, raquitismo, son algunas de las posibilidades diagnósticas. Entiendo que el tema amerita más tiempo, del cual no tenemos por ahora. Podremos repasar algo en nuestra sesión conjunta. Esta gráfica puede ser bastante orientadora para cada uno de nosotros, ¿sí?, porque nos pone a la vista lo que es un patrón intrínseco de crecimiento, la primera gráfica de izquierda a derecha, en la cual ustedes ven que hay una velocidad de crecimiento acorde, pero siempre por debajo. Pero la velocidad se mantiene, crece, aunque siempre por debajo de lo deseable. Y aquí pues entra en este patrón intrínseco, quiere decir que hay un problema genético, ya sea una talla baja familiar o factores genéticos no modificables, que es lo que han condicionado esta forma de crecer. En la gráfica de medio tenemos el crecimiento retrasado. Aquí un retraso, por ejemplo, por subnutrición o por alguna enfermedad, o bien es el retraso constitucional del crecimiento. Como ustedes ven, todo va bien hasta alrededor de los 10, 11 años, 12, donde hay una caída. Ahí se sale la curva, se cae, mejor dicho, la curva, aunque finalmente termina donde empezó. Todo va bien, se cae, ahí sucedió algo, o bien es el retraso constitucional del crecimiento, pero terminan con una talla blanco normal para la familia, pues para el cálculo que nosotros hicimos. Y la última gráfica, que es el crecimiento atenuado, que sin duda tal vez sea el de los más severos, ¿sí?, y tal vez sea de donde más puede uno hacer si es que localiza la causa. Como ustedes ven ahí, desde edades muy tempranas hay un desfase, hay una caída, y esta no se recupera más, ¿sí? Y entonces aquí las endocrinopatías, las alteraciones del metabolismo óseo, las enfermedades crónicas graves, la malnutrición que no se corrige, es lo que condiciona esto. Entonces son 3 patrones y me parece que las gráficas son bastante ilustrativas al respecto. Bien, no dejaremos de insistir lo suficiente en los datos, la importancia de los datos de la historia clínica. Nosotros tenemos que buscar de manera intencionada datos tanto de la madre como del padre siempre que esto sea posible. Tenemos que obtener datos de cómo crecen, cómo crecieron los padres, si hay una similitud con lo que está pasando ahora, ¿sí? Hay que ver los caracteres sexuales secundarios del paciente, hay que investigar antecedentes de consanguinidad, el país de origen, pues no es lo mismo que estés hablando de un sueco, de un finlandés, a que estemos hablando de un mexicano. Si hay enfermedades hereditarias, ¿sí?, si hay riesgos fenotípicos anómalos, es decir, cromosomopatías, por ejemplo, cómo es el ambiente familiar, cuáles son los antecedentes familiares gestacionales, más bien en el embarazo, cómo cursó hubo algún problema, cuánto nació, cuánto pesó, cuándo nació, cuánto midió, en fin, todos estos datos, a qué edad empezaron los caracteres sexuales secundarios, a qué edad empezó la telarca, la pubarca, la adrenarca, todos esos datos son indispensables para que nosotros podamos tener una idea de lo que está pasando ahí, ¿sí? Bien. Regresamos un poquito a lo que nosotros tendríamos que hacer con un paciente. Y estamos hablando de hormona de crecimiento. Hicimos un paréntesis en relación a la talla baja y lo difícil que puede ser evaluarla.
¿sí? Pero regresamos a hormona de crecimiento. Entonces, si yo sospecho una deficiencia de hormona de crecimiento, ¿qué tengo que hacer? Bueno, estas son algunas de las pruebas de las que nosotros podemos echar mano para documentar una disminución en la producción de hormona de crecimiento. Definitivamente la medición de la hormona de crecimiento en sangre, ¿sí? Así como el IGF-1 en sangre, difícilmente nos dará una idea absoluta y definitiva de que hay una deficiencia de hormona de crecimiento. Yo tendré que someter al sistema a un reto y en este caso lo que tengo que hacer es una prueba de hipoglucemia o bien una prueba de arginina. Hay que decir que tanto la prueba de arginina como la de glucagón son factibles, aunque es difícil conseguir los reactivos. La prueba es difícil de hacer en México. En general, a lo que se recurre es a la prueba de inducción de hipoglucemia. ¿Qué hacemos? Sometemos al paciente a insulina intravenosa hasta llevarlo a una hipoglucemia, y cuando tiene hipoglucemia, en general se solicita de 40 miligramos con datos clínicos. Hay que tomar una muestra para medir hormona de crecimiento. Si la cifra no es mayor de 5, entonces nosotros concluimos que hay una deficiencia de hormona de crecimiento y entonces debe ser tratada. Bien, la deficiencia de ACTH, como ustedes saben, la ACTH es la que finalmente llegará a estimular las glándulas suprarrenales con la producción hormonal consecuente, deriva de una gran molécula previa que es la proopiomelanocortina, de la cual se derivan múltiples hormonas, entre ellas la ACTH, la hormona estimulante de melanocitos, lo cual es importante a la hora de hablar de una insuficiencia suprarrenal, como ustedes lo recordarán, porque ya lo habrán visto en materias anteriores. La razón por la cual un paciente con afectación en la producción de corticoides suprarrenales se hiperpigmenta es por un incremento no solo de la ACTH, sino de la LPH y la MSH. Todas estas contribuyen a una hiperpigmentación progresiva, cosa que no sucederá, pues, si la afectación es a nivel hipofisiario. Esa es una gran diferencia. Un paciente con afectación en glándulas suprarrenales tendrá hiperpigmentación, aunque es un cambio tardío, pero la tendrá. No sucederá así en el caso de que la afectación esté a nivel hipofisiario. Las funciones de las glándulas adrenales y del cortisol, fundamentalmente, de la propia melanocortina y su producto final, que es el cortisol, pues son muy variadas, ¿sí? Tiene implicaciones en el sistema inmunológico, sin duda, ¿sí? Tiene involucro en la analgesia normal, tiene involucro en la pigmentación de la piel, tiene involucro en la regulación del apetito. A nosotros lo que nos interesa por ahora es la acción de la propia melanocortina en la función adrenal. Ahí, pues, la ACTH estimulará a este receptor MCR2 para inducir esteroidogénesis. Ahora, si estamos hablando de insuficiencia, ¿cuáles son los datos que nos pueden hacer nosotros sospechar una insuficiencia suprarrenal? Ya dijimos, pocas diferencias hay entre la primaria y secundaria. Es decir, entre que la insuficiencia sea por una patología a nivel de la glándula suprarrenal o que la insuficiencia sea por una patología a nivel de la hipófisis. Pero hay algunas. La hiperpigmentación es una, ¿sí? Pero bueno, más o menos para cualquier tipo de insuficiencia suprarrenal, la fatiga, la pérdida de peso, la anorexia, el dolor articular, son cambios de los más frecuentes que uno puede ver, ¿sí? Hipotensión postural, sobre todo por deficiencia de mineralocorticoides. Puede haber dolor abdominal, náusea, vómito, diarreas incluso. Hay pacientes que solo manifiestan cuadros frecuentes de diarrea y deshidratación como datos de insuficiencia suprarrenal. Entonces hay que sospecharlo en un paciente que tiene este tipo de problemas, ¿sí? Puede haber hiponatremia, puede haber hipercalemia. Estas alteraciones electrolíticas, la verdad, se presentan en menos del 60% de los casos, pero cuando se presentan son bastante sugestivas de eso. Falta de energía, piel seca, pérdida de la libido, en fin. Estos son algunos de los datos que nos deberían hacer sospechar insuficiencia suprarrenal. Yo creo que el más típico de todos es la hiperpigmentación, y ante una hiperpigmentación de mucosas y de piel, pues difícilmente uno puede obviar el sospechar una insuficiencia suprarrenal. Lo que pasa es que son pocos los pacientes que se presentan en este grado con estos cambios. Bien, nos sucede algo muy parecido con la hormona de crecimiento a la hora que hablamos de glucocorticoides. Porque la medición de glucocorticoides en sangre no siempre nos da una idea muy clara. Normalmente las cifras de cortisol sérico matutino que manejan la mayoría de los laboratorios rondan entre el 5 y el 20.
microgramos por decilitro de cortisol. Bueno, resulta que una medición de 6, de 7, de 8, incluso de 9, no nos excluyen una deficiencia de cortisol. Una cifra arriba de 15 nos la hace muy poco probable, muy poco probable. Pero resulta pues que entre el 5 y el 12 siempre está una duda, entre el 5 y el 15, perdón, siempre hay una duda realmente si hay una insuficiencia suprarrenal o no. Entonces yo tengo que hacer otra vez un reto, una prueba. En este caso puedo hacerlo de distintas formas. La estimulación con ACTH sobre todo es la que la mayoría de la bibliografía sugiere e indica, nada más que no tenemos ACTH en México, resulta muy complicado de conseguir. Entonces finalmente uno tiene que recurrir ya sea alguno del test de metilapona o, con mucho, el más usado es el test de tolerancia a glucosa, o sea, el test de hipoglucemia, pues. Otra vez, igual que con hormona de crecimiento, someto a una hipoglucemia al paciente y cuando tiene hipoglucemia clínica y bioquímica, tomo una muestra para medir cortisol. En general se espera una cifra mayor de 18 microgramos por decilitro y eso básicamente nos excluye pues una insuficiencia suprarrenal. Una cifra menor nos la confirma. De esos temas complejos que requieren pruebas, como con hormona de crecimiento, como con tiroides, bueno, ahora nos vamos a un asunto un poco más simple, un poco más fácil. Un hipotiroidismo secundario es relativamente sencillo de diagnosticar. Si ustedes recuerdan cómo funciona el sistema desde el hipotálamo con la producción de TRH para llegar a la hipófisis y producir TSH y luego finalmente a la tiroides para producir hormonas tiroideas T3 y T4, con los sistemas de retroalimentación negativa de estas hormonas tiroideas hacia hipófisis y hacia hipotálamo, bueno, entonces no debe ser complejo para nosotros. Si yo tengo nivel de hormonas tiroideas bajas, pero tanto hipotálamo como hipófisis funcionan bien, entonces yo deberé tener TSHs altas. Si yo tengo hormonas libres bajas, pero resulta que tengo una TSH baja, entonces yo tengo un problema a nivel hipofisiario. Ahí sí necesitaré en todo caso volver a medir y confirmar, pero no requiero en general no requiero hacer pruebas. Otra situación que no deben olvidar. Si yo tengo hormonas tiroideas bajas, pero tengo una TSH normal, eso no es normal. Es decir, si mis hormonas tiroideas son bajas y mi TSH que se produce a nivel hipofisiario es normal, no es normal. Lo normal sería que la TSH esté alta si es que mi hipófisis funciona de manera correcta. Si no funciona de manera correcta, entonces no tendrá la capacidad pues de incrementarse. Los datos clínicos que sugieren un hipotiroidismo, bueno, ustedes me parece que están relativamente familiarizados con esto, son muy variados, pero también son muy inespecíficos. Ya en fases avanzadas de la enfermedad son mucho más típicos, una macroglosia, una facies mixedematosa, una hipotermia, una bradicardia, un aumento de peso progresivo, los cambios en el tono de la voz, es una voz más gruesa, más grave, una intolerancia al frío. En realidad son síntomas relativamente tardíos. Cuando uno tiene esos datos, difícilmente uno puede obviar el sospechar una enfermedad tiroidea. Pero una debilidad, un cansancio, una tendencia a la depresión, ¿sí? Un estreñimiento, son datos mucho más tempranos, pero mucho más inespecíficos. Definitivamente uno tiene que considerar que si hay sospecha de una enfermedad tiroidea, lo mejor es hacer un perfil tiroideo. Entonces aquí básicamente no tengo que hacer una prueba de estimulación, aunque existe el protocolo y es la prueba de estimulación con TRH para determinar si tengo un hipotiroidismo secundario o terciario. En la práctica, un perfil tiroideo en general nos es suficiente. ¿Existe la deficiencia aislada de TSH sin tumor hipofisiario, sin trauma, sin una causa aparente? Sí, sí existe.
aunque es poco frecuente, pero existe. Ahora, un hipotiroidismo terciario, es decir, con la afectación de TRH, también existe, pero en general aislado no, siempre estará como una consecuencia más que como una causa de algo. En general el paciente tendrá un tumor hipotalámico, tendrá una meningitis severa, tendrá un daño cerebral por un trauma craneoencefálico, tendrá otro tipo de problemas que van a dominar su cuadro. En general el aspecto tiroideo será un hallazgo la mayor parte de las veces. Bien. Entonces, la hipofunción hipofisiaria, pues, puede involucrar una sola deficiencia hormonal o múltiples deficiencias hormonales. Como siempre, la historia clínica, la exploración, los laboratorios básicos y los antecedentes nos darán luz respecto a cuándo buscar y cuándo no buscar una deficiencia hormonal, sobre todo de origen hipofisiario. Los estudios son fundamentales para que nosotros podamos llegar a una conclusión. Los test de función tiroidea, que son ampliamente realizados por múltiples razones, la presencia de una amenorrea o una disfunción eréctil que nos sugieran una disminución en la cantidad de hormonas sexuales, una sospecha de talla baja, ¿sí? Si todas estas son bajas, las hormonas finalmente, la medición de las hormonas nos dará el diagnóstico. Si las mediciones de hormonas son normales, difícilmente nosotros podemos sustentar esta enfermedad. Muchas veces tendremos que hacer pruebas y muchas veces tendremos que medir una, a veces 2, a veces 3 veces niveles hormonales para estar seguros. En general, los estudios de imagen, debo comentar, no están en la primera línea del diagnóstico de la hipofunción hipofisiaria. Los estudios de imagen no permiten confirmar ninguna deficiencia hormonal. Los estudios de imagen están destinados e indicados para tratar de documentar la causa de la deficiencia hormonal, no para otra cosa. Bien, los tratamientos de las deficiencias hormonales los iremos viendo de acuerdo a cada patología en concreto, pero bueno, si yo tengo una deficiencia de ACTH, pues lo que tendré pues será una insuficiencia suprarrenal, y entonces tendré que tratar la insuficiencia suprarrenal con un sustituto de cortisol, prednisona, hidrocortisona, que sería el más fisiológico, aunque poco disponible en este país. Si tengo una deficiencia de hormonas tiroideas, una deficiencia de TSH, pues entonces tendré que dar levotiroxina para la gran mayoría de los pacientes, aunque a veces se dará también una composición de triodotironina con levotiroxina. Eso ya lo hablaremos en su momento cuando abordemos tiroides y el tratamiento del hipotiroidismo. Si tengo una deficiencia de gonadotropinas, bueno, tendré que sustituir en general ya sea testosterona en hombres, ya sea estradiol y progesterona en mujeres. Ahora bien, también hay forma de sustituir gonadotropinas. Hay análogos de LHRH, aunque el problema son los costos, pero bueno, sería el tratamiento más fisiológico. Si yo tengo una deficiencia de gonadotropinas, lo fisiológico sería que yo diera el sustituto de gonadotropinas. En la práctica de este país, en general, lo que se hace es sustituir la hormona final, ya sea testosterona, insisto, o estradiol progesterona en el caso de mujeres. Si hay una deficiencia en la hormona de crecimiento, bueno, si hay una indicación, si el paciente es joven, niño, con potencial de crecimiento, pues desde luego que debe suplementarse. Las indicaciones de hormona de crecimiento se han ampliado mucho. Antes era solo la deficiencia de hormona de crecimiento, pero hay otras indicaciones que, bueno, por ahora no abordaremos, pero que pueden ser debatibles, ¿sí? Y eso amerita un capítulo aparte. En el caso de la neurohipófisis, hay una deficiencia de vasopresina. Ustedes saben, lo que tendrán es una diabetes insípida, y eso se puede corregir con el análogo de vasopresina, desmopresina en general, que puede ser administrada ya sea por tableta o por vía nasal. Entonces, este es el capítulo de hipofunción hipofisiaria, un capítulo amplio, un capítulo difícil, sobre todo porque varias de las deficiencias hormonales de algunos de los ejes pueden ser bastante latosos a la hora de tratar de confirmarlos. En resumen, podríamos decir que en general el cuadro clínico dominante del paciente es el de la patología causal casi siempre. Que nosotros vamos a tener datos clínicos
y de laboratorio que nos pueden ayudar a sospechar una hipofunción, ya sea de una o de varias hormonas. Que hay aspectos como el de la hormona de crecimiento donde sí la talla baja puede ser bastante orientadora y de ahí nosotros evaluamos, pero que en adultos no nos es útil eso. Que en el caso de gónadas, la amenorrea, en caso de mujeres en edad reproductiva o con pubertad retrasada, y la disfunción eréctil o los datos de hipogonadismo en hombres nos ayudan. Por esa razón va el paciente a buscar ayuda, nos ayuda, nos ponen el ojo pues ahí para que nosotros busquemos si hay alguna razón orgánica de esos cambios. Que hay otros como la deficiencia de hormonas tiroideas que no son tan claros y otros como la deficiencia de glucocorticoides que sobre todo en el ámbito crónico tampoco son siempre muy orientadores y casi siempre nos hacen llegar tarde a un diagnóstico. Y que cuando hay una afectación de 2 o 3 hormonas, pues desde luego que uno debe sospechar de la otra. Hacemos hincapié en que no se conoce a la fecha un cuadro clínico consecutivo a los niveles bajos de prolactina. Por eso no nos referimos a la prolactina en este apartado. Bueno, esperemos que hayamos podido centrarnos un poquito más en lo relevante del capítulo de hipofunción hipofisiaria. Nos veremos pronto.